Bueno, pues Salvat, la editora, decidió lanzar en México desde hace 2 años y medio, tres más o menos, pues una colección de 60 volúmenes de la Biblioteca Marvel, tomando en cuenta los momentos más importantes de toda esta casa editora de cómics. En México el precio, el primero costó 99 pesos, luego uno más costó 150, 170, pero después del 3 en adelante el costo fue de 280 pesos. Más o menos para juntar los 60 volúmenes había que hacer una inversión de cerca de 12,000, 13,000 pesos. En fin, logramos completar los 60 volúmenes y vamos a leerlos y vamos a compartir con todos ustedes qué nos ha parecido. ¿Ok? Bueno, comencemos con ese primer número uno, que es El genio en la botella. Una historia de Dave Michelini con dibujos de Bob Layton y John Romita Jr. A mí el dibujo que más me gustó, la portada que más me llamó la atención es justamente la que le da el título a este volumen de El genio en la botella. ¿De qué nos está hablando? Bueno, tenemos a un Tony Stark que es adicto al alcohol y obviamente pues logra recuperarse. ¿Por qué se vuelve adicto al alcohol? Bueno, pues por ciertas presiones en el trabajo y en la vida social, ¿no? Esta es la imagen que hace Bob Layton en el número 128 de Iron Man, ¿no? Esta historia fue escrita entre 1978, en agosto del 78, no, diciembre del 78 y agosto del 79. Aquí se condensan los 8 números de Iron Man del 120 al 128. Recordemos que en aquella época el hecho de que un superhéroe fuera alcohólico pues fue algo novedoso, fue algo que llamó la atención y que obviamente generó demasiadas ventas. En realidad este número pues puedes disfrutar sí de los dibujos de John Romita Jr., si eres fanático de ese arte, de los primeros de John Romita, ya después. Ahora sigue dibujando, pero a muchos no les ha gustado. A mí me sigue pareciendo bueno el trabajo de Romita. Y bueno, ¿qué es lo que nos está contando la historia? Nos cuenta a un Tony Stark que está enfrentando a una corporación, a otro magnate llamado Hammer. Hammer ha perdido demasiados contratos porque Tony Stark y sus industrias pues han logrado obtenerlos con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces Hammer está completamente enojado. En aquel momento Iron Man no lo conocíamos como ahora en el sentido de que sabemos que Iron Man es Tony Stark. En aquel momento Iron Man era el guardaespaldas de Tony Stark, ¿ok? Entonces Hammer hace toda una máquina impresionante para provocarle ciertas fallas a Iron Man, y que obviamente quede en entredicho el nombre de Tony Stark. A Iron Man lo contratan para, pues, a presentarse frente a este embajador, pero Hammer le hace una jugarreta y cuando Iron Man le está tocando la espalda al embajador con señal de apoyo, sale un rayo que mata al embajador, ¿ok? Por esto, curiosamente, no se le persigue a Iron Man, al contrario, la policía lo deja escapar para descubrir quién es el culpable. Al final de cada capítulo, pues Tony Stark decide tomarse una copita de vino, ir a su bar, y con eso poco a poco nos damos cuenta que Tony Stark tiene hábitos de lo que sería un alcohólico. La historia sigue, logran, como ustedes imaginarán, pues logran saber quién es realmente el culpable y qué es lo que Hammer está haciendo para dañar las industrias. Obviamente Iron Man encuentra al culpable, pero como les digo, acá al final de cada capítulo vemos a un Tony Stark que se está convirtiendo en alcohólico. De toda esta saga, el número más importante es el 128. Es más, considero que nos pudimos haber ahorrado los 7 números antes, porque justamente en el 128 es cuando descubrimos realmente el alcoholismo que tiene Tony Stark. Incluso me llega a dar la idea que nos están vendiendo pura paja, y al final la historia del número 128 pues entra muy de calzador, ¿no?
como que se rompe un poco el esquema de lo que nos venían contando durante 7 números. Claro, esa es mi perspectiva. Bueno, obviamente aquí viene una de las escenas caóticas, porque bueno, pues Tony Stark se va siempre de fiesta y en una de esas decide despedir a Jarvis, pero de una manera grosera, y Jarvis, muy digno, decide renunciar porque no quiere trabajar para un hombre como Tony Stark, que es alcohólico, ¿no? Y es ahí cuando él toca fondo. Y por eso ya en el siguiente número pues vemos el genio en la botella. Les digo, esta historia siento que entró muy de calzador, pero bueno, pueden apreciar el arte. Al final, pues Tony Stark decide salir de ese alcoholismo. Eso es. Les digo, una historia muy de su tiempo, un documento, sí, muy de su tiempo, de cómo los cómics empezaban a tocar estas problemáticas. El cómic comercial, el cómic que no era tanto que era para niños, pero que deciden darle un giro porque ya estaban cansadas esas tramas. Y bueno, pues esto es El genio en la botella. Les digo, escrito entre 1978 y 1979. Sí, es bueno como documento y bueno, como un lector de cómics. Claro, muy palabrudo, es decir, demasiadas introducciones, ya saben, el crepuscular del amanecer y cosas de ese tipo, lo que nos da a entender de que también era un guión hecho a destajo, no con una supervisión literaria o de mejor calidad, pero bueno, eran los principios de los cómics de la era moderna, por lo que llego a entender. Vale la pena, sí, ojalá lo puedan conseguir, pero también lo pueden conseguir en otras versiones, TP, en inglés. En español solo creo que fue en este número, no lo publicó Smash. Como les digo, como documento histórico, sí, sí vale la pena. Por lo menos, pues, una buena lectura. Número 1 de la Biblioteca Salvat.